Muy buenos días a todos. Mi nombre es José Luis San Juan. Soy consultor de estándares, auditor de trazabilidad y responsable del área de salud en GS1 Chile. Indicar que GS1 Chile, al igual que otras muchas oficinas de GS1 en el mundo, pertenece a GS1 Global, una organización con sede en Bruselas y con presencia en 150 países, que tiene como misión difundir los estándares globales para hacer las logísticas de las empresas más ágiles, más seguras, más trazables, en beneficio de los países, las empresas y finalmente de las personas. En primer lugar, agradezco mucho la invitación de GS1 Argentina para la realización de esta entrevista en el marco del GS1 Argentina Healthcare Session 2024. Y en esta ocasión vamos a entrevistar a los actores de un proyecto muy interesante en el mundo de la salud que une a dos países. Por un lado, Chile como cliente, por otro lado, Argentina como sede del proveedor de la solución. Los dos entrevistados son, por un lado, Óscar Maldonado, jefe de logística de Farmacias SNOP, que es la más grande cadena de medicina natural de Chile, con 85 locales a lo largo de todo el país. Y por otro lado, Enrique Vitale, ex gerente de GS1 Argentina, gerente del grupo Hasar, empresa argentina con más de 50 años de trayectoria en la implementación de soluciones logísticas integradas con hardware, software, con presencia en Argentina, Chile, además de Uruguay, Perú, Brasil y México. Muy buenas tardes a los dos y gracias por estar aquí. Buenas Gracias tardes. por la invitación. Gracias por la invitación, muchas gracias. Bueno, el motivo de esta entrevista es dar a conocer al público asistente los pormenores de la implementación del WMS Block de Hazard en Farmacias NOP. WMS, como ustedes saben, es un Warehouse Management System, un sistema de manejo de bodega logística, y que los actores también más importantes de esta implementación nos compartan sus experiencias y beneficios en esta implementación basada en los estándares globales de GS1. Estimados Óscar y Enrique, es un placer tenerlos con nosotros. Por favor, unas palabras para que nuestra audiencia también les conozca a ustedes y sepan de sus respectivas empresas. Adelante. Bueno, por mi parte, yo soy Óscar Maldonado, soy jefe de logística en la farmacia SNOP de Chile. La verdad que como logístico tengo una amplia experiencia en el rubro y dado eso es que me incorporé hace un par de años a la compañía y la verdad que he sido gerente, hemos estado a cargo de laboratorios y de procesos logísticos en general en centros de distribución de importancia aquí en Chile. Y dado eso me incorporé a la compañía porque la compañía en el fondo lo que pretende es ir cada vez mejorando más en el área de logística, que como bien dices tú, José Luis, hace más eficiente los procesos de las compañías, ¿ya? Y dado eso, en realidad estamos aquí muy interesados en participar en esta reunión y poder a lo mejor compartir parte de la experiencia de lo que significó la incorporación del WMS en su momento en nuestra empresa. Estupendo. Gracias, Óscar. Enrique, Ok, cuéntanos un bueno, poco. por mi parte, les reitero, mi nombre es Enrique Vitale. Actualmente estoy a cargo de la división de consultoría del Grupo Hazard desde hace 18 años, momento en donde me había desvinculado de GS1, por lo tanto llegué al Grupo Hazard, una empresa proveedora de soluciones tecnológicas con todo el bagaje de los estándares internacionales, después de haber estado al frente de la oficina del GS1 en Argentina y de haber participado de los foros internacionales de GS1. Es decir, tenía muy incorporado todos los estándares, no solamente de codificación, sino las mejores prácticas, lo que es RFID y todo lo que manejaba GS1 por aquel momento. Y cuando me incorporo al Grupo Hazard, el objetivo era participar de una empresa que ofrece soluciones tecnológicas basadas en software, hardware, operaciones, procesos, y creamos la división de consultoría para tratar de aportar nuestro granito de arena en el área de logística, y al mismo tiempo, obviamente, con la premisa de que los estándares debieran estar presentes en todas esas soluciones, y a partir de ahí pasé de lo estrictamente teórico a lo práctico, tratando de ver cómo las empresas pueden realmente sacar beneficios en todas sus operaciones usando estos estándares, pero incluidos o insertados en las soluciones que la empresa provee. Así que acá estamos, en la medida que podamos
aportar valor agregado para esta charla y comprender un poco más de qué se tratan los estándares puestos al servicio de las empresas, con gusto participamos. Excelente, Enrique. Muchas gracias. Vamos a empezar con una pregunta para Óscar. Por favor, Óscar, ¿nos puedes explicar a grandes rasgos cuál es la estructura logística de Farmacias NOP y su operación de distribución, dónde están ubicados y también cuál es la necesidad de la compañía que motivó la implementación del WMS Block? Mira, nosotros estamos, nuestra operación es un pequeño centro de distribución. La verdad que atendemos a 85 locales a nivel nacional, desde Arica a Punta Arenas, solo a través de nuestro centro de distribución. La verdad que en el fondo la estructura tiene un centro de distribución que tiene un área de recepción, ¿cierto? Tiene el flujo lógico del almacenamiento, la consolidación de pedidos, el despacho. Además tenemos también, tengo a cargo el área de transporte, que la compañía también tiene un área de transporte que nos sostiene, digamos, la distribución en la zona más cercana, es decir, Santiago, Quinta Región, y todas las otras zonas más extremas, tanto al norte al sur, las hacemos a través de algunos curries, con los cuales tenemos algunas formas de operar y trabajar, con lo cual cumplimos con los tiempos de la distribución. La verdad que nosotros estamos orientados fundamentalmente a toda la parte natural de la cadena de farmacia, en base un poco a los 93 años de la compañía, que tiene que ver con cuando partió este rubro, fundamentalmente basado en la homeopatía, y ahí fue migrando un poquito, manteniendo sí en su centro lo natural. Hemos migrado a alimentos, a otras cosas, pero de origen natural, y ese es nuestro fuerte y ese es nuestro canal actualmente. Y por lo tanto, dado los años que tiene la compañía, la idea era poder, de hecho eso se definió en las últimas reuniones de ejecutivos, se ha estado hablando mucho de la sostenibilidad, es decir, que sigamos en el tiempo, en definitiva, y la idea, y es parte de lo mismo. O sea, en el fondo hay tres elementos acá: el crecimiento, mantener el crecimiento, ¿cierto? Sostenernos en el tiempo, ¿cierto? Y además cumplir con todas las normas propias que son de lo que es el rubro farmacéutico, por ejemplo, la norma 147, las buenas prácticas de almacenamiento y distribución, y eso es parte de lo que tenemos que cumplir, y por lo tanto todos estos WMS, todos estos sistemas que en el fondo dan un apoyo a la gestión y a la trazabilidad y a toda la eficacia que podríamos lograr en un centro de distribución, es parte de lo que nos ha hecho en algún momento movernos y buscar el WMS, en este caso con Block, el cual hasta el momento estamos operando. Nosotros Estupendo. estamos ubicados, un pequeño detalle, me faltó comentarte que estamos ubicados físicamente en nuestro centro de distribución, contrario a lo que habitualmente en Chile. Estamos en la Quinta Región, estamos en Viña del Mar, en el área, en una zona que se llama El Salto. Estamos, yo diría, estratégicamente ubicados en una zona que está muy cerca de todas las grandes carreteras, por lo tanto tenemos esa ventaja, pero no estamos en Santiago como suele ser con la mayoría de las empresas. Somos locales y somos muy orgullosos de estar en esta zona, ya que la empresa, los creadores de la empresa son de esta zona y han mantenido esa línea, manteniendo un poco la idea de que lo natural, la vida sana y una serie de cosas, un poco mantenemos en ese sentido, nos guiamos y nos mantenemos. Muy bien, aprovecho a indicar también que Farmacias Nob y Nob Laboratorio recibió un premio de parte de GS1 Chile hace un par de años ya. Nosotros tuvimos la ocasión de ir a visitarles, tienen una excelente instalación. Así que sí, conocemos a la familia Nob de hace bastante tiempo. Tal cual, tal cual. Una pregunta para Enrique. A ver, por favor, ¿nos puedes contar cuál es el acercamiento, cuál fue el acercamiento y la problemática de Farmacias Nob que planteó inicialmente a Hazard? ¿Qué es lo que les pidieron? Sí, bueno, primero poner un poco en contexto que por aquel momento nuestro producto ya tenía 6 o 7 años de experiencia en nuestro mercado local y decidimos darle difusión a través de la oficina que tenemos en Santiago de Chile, porque Hazard también tiene oficinas en Chile. Entonces fue ahí cuando se hizo una gestión bastante intensa para buscar potenciales clientes. Si bien no fue el primero, fue uno de los primeros. Tomamos contacto con la empresa de farmacias y laboratorios NOP de forma
paralela a ambas dos. Y lo que se nos había planteado era básicamente tratar de, como lo mencionó Oscar, dar cobertura a una operatoria de un centro de distribución, con distribución en aquel momento tenían algo así como 60 o 70 sucursales o locales de venta, pero con el desafío de también de poder hacer esto de la forma más eficiente posible en función de lo que había disponible en ese momento y tratar de tener en mente que se trataban de productos del área de la salud, donde teníamos que manejar lotes, fecha de vencimiento y demás. Y después entró todo propiamente la dinámica o la complejidad que le aporta el hecho de dividir la operación propia de un laboratorio a la de la distribución como tal, que es como está dividida laboratorios NOP de farmacias NOP. Y ese fue de alguna manera el acercamiento que tuvimos nosotros por aquel entonces con el proyecto. Muy bien. Otra pregunta para Oscar. Bueno, entendemos que tu llegada a la compañía fue posterior a la implementación de la solución de Hazard, Así pero es. seguramente nos puedes indicar cómo se manejaban los procesos logísticos en ese momento, antes de la implementación, tanto dentro del depósito o en el centro de distribución, por favor. Sí, la verdad que los procesos, si bien es cierto, existía un RP básico, base para lo que es la administración propiamente tal de todo lo que es los stocks y todo el proceso financiero dentro de la compañía. Teníamos que, había la parte de distribución era fundamentalmente manual. Todos sus procesos, si bien es cierto, se respaldaban a través de digitaciones, en el RP, qué sé yo, distintas cosas, pero finalmente el proceso era manual. Un packing list, un list impreso donde el piqueador debía ir a recorrer ciertos sectores en función de algunas marcas que tenían y por lo tanto era muy manual, lo cual dificultaba mucho el proceso y si la idea era crecer, era mantenerse en el tiempo, había que ir pensando en cómo mejorábamos esto y lo hacíamos más eficiente y además por ese entonces ya se vislumbran nuevas normas, las normas de buenas prácticas, qué sé yo, una serie de requisitos que nos pone la legislación en Chile y por lo tanto, si se quería, insisto, en crecer o sostenerse, había que pensar en mejorar lo que ya teníamos, que era la verdad que la manualidad es tremenda, era tremenda en esos años. Claro, es una cosa que recordamos habitualmente en GS1 que todos los procesos manuales implican una cantidad de errores enorme, porque como decimos siempre, los humanos somos muy buenos para ciertas cosas, pero para transferir datos de forma manual no somos tan buenos. No. Así que es normal que fueran por ese camino, desde luego que sí. Ujú. Enrique, por favor, ¿nos puedes indicar aproximadamente cuánto tiempo hace que se llevó a cabo la implementación del WMS en farmacias NOP y cuánto duró también la implementación, por favor? Sí, cómo no. El proyecto arrancó, si yo no estoy confundido, por el año 2014, cerca de mitad de año, una cosa así, con un equipo de gente, evidentemente, que no es el que conoce a la fecha Oscar, porque era totalmente diferente, creo que queda una o dos personas solamente de aquel momento, y Sí. llevó algo así como unos 6 meses de puesta a punto. Pero primero, obviamente, hubo un relevamiento muy a fondo, porque como lo mencionaba Oscar, están ubicados no en Santiago, sino que en la zona de Viña del Mar, en Quilpué, por esa zona, y que nos implicaba a nosotros un desafío adicional, porque no solamente teníamos que atenderlo desde Argentina e íbamos a hacer los relevamientos directamente en Chile con gente de nuestra oficina de Chile, de Santiago, sino que también debíamos desplazarnos a Santiago, pero una zona muy bonita, muy linda, y nos encontramos con una empresa que evidentemente tenía muchas oportunidades de mejora, porque como lo mencionó Oscar, todos los procesos eran manuales, algunos evidentemente se hacían por repetición porque siempre lo venían haciendo de la misma forma, y la oportunidad de mejora que tenían era realmente muy grande, incluso ediliciamente hablando tenían una estructura diferente a la que hoy tiene, pero evidentemente daba para poder mejorar. El proyecto duró, el sistema quedó funcionando en el año 2015, creo que eh, habrá llevado 6, 7 meses ponerlo en funcionamiento desde los primeros inicios y después un par de meses más en ajustar eh, algunos procesos propios que fueron surgiendo como oportunidad de mejora a medida que íbamos avanzando, siempre partiendo de la premisa que teníamos que configurar luego de haber relevado y analizado cómo son todas las diferentes transacciones de entrada y salida de mercadería por cualquier concepto, con las características propias de los procesos que se desarrollan
en un almacén y apalancado sobre la base de un WMS que, independientemente que tiene como objetivo administrar el inventario y hacer más eficientes los procesos, el otro gran desafío era que la gente tenía que adaptarse a un nuevo sistema cuando anteriormente nunca lo habían utilizado. Pero fue más o menos entre el 2014 y 2015 que quedó totalmente funcionando, una experiencia realmente muy interesante. Muy bien, y bueno, ya que estamos hablando de eso y entrando un poquito en materia técnica, ¿qué nos puedes decir en cuanto a las principales características del sistema implementado en relación al uso de los estándares globales de GS1, la identificación, simbologías y ese tipo de cosas? Es interesante esa pregunta porque yo voy a cometer voy a hacer una declaración que habitualmente antes no hacía, que es decir, que cuando se hablaba de código de barra, lo único que existía para mí eran los estándares GS1, que es lo que Claro, garantiza esto. Eso fue durante 16 años que yo no podía hablar de ninguna otra cosa que no fuera más de estándares. Cuando yo salí de GS1 y me incorporé a la actividad, digamos, particular con esta empresa, con Grupo Hazard, yo llegué a la conclusión de que en el día a día hay muchísimas empresas que no usaban estándares porque no lo conocían, porque nunca se lo habían planteado o porque nunca tuvieron la necesidad de entender a fondo cómo van. Al día de hoy sigo diciendo que no hay nada mejor que los estándares en general. Y el estándar no es ni más ni menos que un patrón que puede ser tomado de modelo por todas aquellas empresas que quieran tomarlo como punto de referencia, y en la medida que todo el mundo acepte esos patrones, esos estándares, esto se masifica mucho más rápidamente y reduce los costos mucho más rápidamente. Pero de alguna Así manera es. yo tenía que entender que en el mundo real hay empresas que todavía no usan estándares para lo que es la codificación, la identificación de productos. Ahora bien, la premisa fundamental al desarrollar este sistema fue que no podíamos dejar de soportar los estándares como tal. Y fue así como que lo encaramos. Y cuando empezamos a hablar con la gente de farmacias NOP, una de las premisas fundamentales era tratar de administrar datos adicionales alimentarios como lo son el lote y la fecha de vencimiento, que no solamente representan el dato como tal, sino que eso viene muy relacionado a los procesos que se deben hacer con esos datos, porque es muy fácil hablar de una fecha de vencimiento o de un lote, pero cuando tengo que ir a hacer un picking, tengo que saber cómo manejo el atributo de la manipulación del producto en función de esa fecha de vencimiento del lote, si tengo que ir a buscarlo mediante el criterio del LIFO, del FIFO, del FEFO o de lo que fuere. Entonces, algo muy importante a la hora de codificación era tratar de analizar cómo podríamos hacer en función de la codificación existente en ese momento, que el usuario como tal tenga todos los beneficios que le aporta la codificación, tratando de recomendarle la simbología que más convenga en ese caso, para poder, en la menor cantidad de esfuerzo posible a nivel de lectura, acceder a todos los datos de forma simultánea. Me refiero al código del producto, al lote, a la fecha de vencimiento, y al mismo tiempo tener la posibilidad de ingresar los datos de forma distribuida y manuales, porque había algunos proveedores que evidentemente no iban a trabajar con esos estándares de origen, y también darle una posibilidad para aquellos casos donde ellos tuvieran la necesidad de poder identificar por su propia cuenta algunos productos con la norma estándar, de manera tal que una vez de recibido e identificado por ellos, acorde a los estándares, puedan hacer uso de las ventajas y los beneficios que el estándar propiamente le proporciona a lo largo de todos los circuitos de los procesos diferentes que tiene el almacén. Yo creo que las características más importantes en ese momento a resolver tenían que ver con eso, tenían que ver con los estándares de codificación, y creo que No había nada. los hemos respetado al 100% y así es como se ha implementado, ¿no? muy bien. Desde luego es perfectamente entendible tu posición, Enrique, desde el punto de vista de Hazard, porque si bien todos estamos tendiendo a difundir los estándares, evidentemente una empresa comercial también tiene que tener en vista empresas que todavía no trabajan con GS1 y que en nuestra experiencia hemos visto que en el momento en que empiezan a trabajar con simbologías avanzadas como GS1 128 en logística, donde se puede meter toda la información de trazabilidad en un solo símbolo, es una gran ventaja y la verdad es que lo valoran mucho.
Sí, seguro. Es de mucha utilidad. Mejor. Y yo lo que digo siempre, o sea, evidentemente a mí nadie me tiene que convencer el valor agregado que aportan los estándares, pero la realidad es que en el mercado hay muchísima empresas que desconocen eso. Entonces, parte de mi tarea, aunque estoy en una empresa privada como tal, es también abogar por el uso de los estándares en aquellas empresas que realmente lo necesitan. A pesar de no estar más en GC1, yo sigo difundiendo el tema de los estándares porque estoy convencido de ellos. Lo que sí sucede es que, al igual que en el RFID, si no hubiera estándar sería todo mucho más caótico, pero hoy en día también hay muchos procesos que hablan de RFID o de identificación por código barra con simbología o estándares que no son los internacionales. Y eso existe y cada vez van a tener que ser menos, pero bueno, evidentemente tuvimos que hacer o tenemos que hacer productos que puedan soportar todo esto. Si bien la recomendación base a cualquier empresa que arranque en estos temas es ir por los estándares. Así es. Muy bien, bueno, una pregunta más para Óscar. En realidad vamos a ir alternando en los dos entrevistados. Óscar, ¿nos puedes decir a grandes rasgos cuáles son los desafíos más importantes a superar en relación a la identificación de los productos a lo largo de los distintos procesos industriales de farmacias no? La verdad que, bueno, los desafíos que habían en ese entonces era fundamentalmente lo que dice Enrique, no había una estandarización, no habían códigos de barra, nuestros proveedores en general no usan GC1, no usaban. Hoy en día, un poco tomando las palabras de Enrique, esto ha ido masificándose, hay aquí en Chile, mucho más proveedores que han ido incorporando el GC1 en sus productos, los LEAN3, el DUN 14, en algunos el 128, los menos, pero van hacia allá, y por lo tanto ha sido en el fondo una ganancia para nosotros como empresa que estaba un poco más adelantada, incorporando todos estos códigos de GC1, todos los estándares, y por lo tanto en el tiempo se había visto que ha sido redituable, ha sido muy bueno, porque nosotros ya estábamos preparados cuando recién algunos proveedores nuestros, por su tipo de productos que son orgánicos y una serie de cosas, no son tan desarrollados sus negocios, y de a poco se han visto en la obligación de ir incorporando estos estándares, y nosotros como Farmacia NOP les pedimos que vayan incorporándolos porque nos asegura de esa manera una trazabilidad correcta, un control correcto, flujos correctos en todos nuestros procesos de la entrada, en los traspasos, en los cambios de ubicación, en todo lo que genera, que se hace dentro de un centro de distribución. Y por lo tanto, para nosotros esos han sido los desafíos, en el fondo, poder no solo nosotros estar con los estándares, sino también traspasar esto a nuestros proveedores para que nos faciliten todo el flujo desde la entrada. Ahora, toda vez que no ha sido así, tenemos, por lo que ha dicho Enrique también, desarrollado sistemas en que podemos generar nuestro propio código y hacerle seguimiento por ejemplo, en los productos estos, a pesar de que no tienen vencimiento, nosotros también le agregamos un vencimiento determinado por FIFO en este caso, y lo agregamos y lo ponemos nosotros para tener una continuidad y una lógica para los productos en el almacenamiento. Muy bien, Óscar. Me surge una duda. ¿Farmacias NOP exporta sus productos? No, aún no. No todavía, pero van en No todavía, proceso. hay un proyecto y un proceso encaminado a eso, a exportar, hacer algunas exportaciones. Muy bien. Me pregunto porque el uso de los estándares globales en exportación va a ser muy, muy útil para ustedes porque van a estar hablando el mismo lenguaje que en otros países. Por eso Claro. sí, De hecho, tenemos efectivamente. importaciones nosotros, y nuestros proveedores a los que importamos nuestros productos llegan codificados sin problema, y estamos totalmente alineados en ese sentido. Muy bien. Enrique, la misma pregunta. Por favor, indícanos a nuestra audiencia cuáles, a criterio de Hazard, fueron los desafíos más importantes a la hora de implementar GS1 en la implementación, en la identificación de productos de farmacias no. Bueno, evidentemente ya lo hemos venido mencionando porque el tema es recurrente. El desafío más importante era poder identificar en una única leída tanto el lote como la fecha de vencimiento, pero no solamente a Así los es. efectos de poder identificarlo, sino también el desafío muy grande fue tratar esos datos como realmente lo necesitaba el cliente, porque, repito, no es solamente capturar el dato como tal, sino después volver a procesarlo para que una vez que yo tenga el mismo producto con distintas fechas de vencimiento, al momento de recomendarle cuál tengan que ir a piquear, evidentemente vaya a piquear el que primero vence,
analizando si está en curso de otra operación o no lo está, y en algún caso eventualmente poner alguna alerta o alguna excepción, porque si un producto puede ser que venza primero uno que el otro, pero haga falta sacar determinado lote en particular por cuestiones netamente logísticas, también debía hacerse y eso lo permite. Eso evidentemente fue un desafío interesante y creo que es recurrente, pero no solamente tampoco a los efectos de cómo recibo un producto, porque acá lo que tiene que quedar en claro es que cuando reciben los productos no están recibiendo la unidad final, sino que están recibiendo el bulto continente. Entonces, incorporamos también el concepto de cómo identificar las presentaciones, porque como ustedes saben, un mismo producto puede tener distintos tipos de presentaciones y cada presentación tiene su propio código que la identifica. Y entonces tenemos que generar la simbología tanto para el bulto continente como para así también la unidad final. Pero ¿qué pasa? No necesariamente todos los productos al momento del picking van a tener el producto codificado con todos los datos y simbolizado con barras, tanto el código del lote como la fecha de vencimiento, y ahí se generaron algunas otras estrategias para cómo, en común acuerdo con el cliente, con la gente de NOP, poder identificar quizá los anaqueles para hacer eso. Pero creo que acá hay una conjunción de la necesidad de contar con la identificación primaria a nivel de unidad de consumo y a nivel de bulto continente en los productos para que con una única lectura sea eficiente cualquier actividad de identificación del producto. Digo cualquier actividad porque no es solo la recepción, es el almacenaje, el movimiento interno, el picking, la preparación. En toda operación de un proceso de un depósito donde deba estar haciéndose mención o identificar a un producto para cotejarlo con la orden que avala lo que estoy haciendo, no solamente tengo que identificar el producto, sino manejando el lote y fecha de vencimiento, tengo que también identificar el lote y la fecha de vencimiento porque es algo estrictamente importante. Entonces, ese fue el desafío bien grande para que en conjunto con el cliente podamos potenciar al mayor nivel posible la funcionalidad del sistema. Óscar, quería preguntarte, ¿en farmacias NOP se utiliza el número de serie para los productos o todos son lotificados? Todo es lotificado con Lotivence. De hecho, nuestro algoritmo principal está basado, todos los procesos y el flujo de la bodega está basado en el FEFO. Es decir, todo aquel producto que vence primero es lo primero que debe salir a venta. Eventualmente tenemos las excepciones, como mencionó Enrique, respecto a que eventualmente si necesitamos saltarnos un FEFO, pero eso es muy puntual. En general, el ciclo es continuo y siempre estamos sacando todos los productos por su lote y vence que primero vence. Ya, bueno, ya que estamos conversando contigo, ¿nos podrías indicar en qué estado de avance está en este momento el proyecto? Eh, eh, cuando te incorporaste tú a la compañía, ¿cómo estaba el proyecto? ¿Todavía ya estaba a medias? ¿Estaba terminado? ¿Fue novedoso para ti, por ejemplo? La verdad que ya estaba implementado. Yo llegué Ya. al centro de distribución y ya estaba implementado. Novedoso no, porque la verdad que yo tengo experiencia en otros centros de distribución, del retail farmacéutico, no naturista, por lo tanto, mucho más mix, mucho otra envergadura digamos, de centro de distribución, y ahí también todo está con GS1. Y por lo tanto no me sorprendió, más bien me pareció que bueno que sea así. Uno de mis desafíos es poder ir mirando, ¿cierto?, nuestro centro de distribución y buscando las eficiencias. Por lo tanto, era un pasito más que ya estaba hecho. Por lo tanto, bien, ya estaba implementado. La gente ya estaba usando capturadores, estaba usando las ubicaciones, estaba implementado ya. Eso te iba a preguntar en cuanto al uso del equipamiento de captura de datos en tus instalaciones, ¿cómo fue la experiencia en tus operarios? ¿Les costó acostumbrarse o no? ¿Cuánto tiempo les tomó operar con normalidad el sistema La verdad que WMS? al principio les costó. Yo estuve conversando con algunas personas acá, los de los más antiguos que quedan. Efectivamente les costó porque estaban muy acostumbrados a la manualidad, se enfrentaban a un equipo que para ellos era nuevo, tenían más bien reticencia un poco al equipo, un poco de temor, pero después fueron avanzando y entendieron y comprendieron la facilidad y lo que significaba usar un equipo. Hoy en día no trabajan sin equipo, sencillamente, y la gente nueva que ya son las nuevas generaciones viven con un equipo en la mano, por lo tanto, todos estos capturadores para ellos se les hace muy sencillo en realidad. Así que una buena experiencia en ese sentido.
para la gente. Muy bien. En cuanto a la operación de picking y despacho, ¿también fue suficientemente rápida la adaptación y qué tipo de avances encontraste? ¿Cuáles fueron los beneficios más importantes que viste en esa operación? Bueno, el beneficio es lo que hace en el fondo el estándar de códigos, porque en definitiva permite gestionar un pedido a través de un capturador, lo que hace que esto sea mucho más ágil, más seguro, porque estás código a código. El picking se hace tomando digamos, escaneando la ubicación versus escaneando el producto, y vamos ahí juntando todo. Por lo tanto, es mucho más eficiente, es mucho más seguro, hay menos errores. A la gente en general les entusiasmó un poco la idea, sobre todo a los, a los más antiguos, de temas que no habían hecho nunca, vieron que era más eficiente, que les agregaba valor a su trabajo incluso. Y por otro lado, en el despacho, obviamente, darle el capturar los bultos, todo ese, porque además nosotros no solo capturamos el producto, tenemos etiqueta para el producto, para el 128, tenemos etiquetas además que están también proveídas por Blog, que son las etiquetas propias que se colocan a los bultos, por lo tanto nos permite hacer toda una captura de los bultos que van a salir. Eso agrega valor en el proceso de salida y nos asegura que nuestros pedidos lleguen a buen término y salgan los bultos que corresponden según el pedido, según el local, según el destino, a tiempo y correctamente. Muy bien. Enrique, por favor, cuéntanos un poquito cuál fue el uso que le dieron al SSCC de GS1, el Serial Shipping Container Code, para la identificación de las unidades logísticas, bultos, etcétera, por favor. Sí, correcto. A decir verdad, el desafío era que tenían que no, todas esas cosas no existían, esa codificación. Y, y vuelvo a insistir, una cosa es lo que te permite, el dato que te permite transportar el código barra, y otra cosa es cómo se usa. Entonces, a partir de ahí hay que tener bien claro que hay distintas instancias donde había que usar el sistema de codificación estándar. Nosotros contábamos con, digamos, una doble tarea, porque de forma simultánea estuvimos implementando el sistema en farmacias NOP y en laboratorios NOP. En Claro. laboratorios NOP, como una fábrica de medicamentos y a su vez uno de los proveedores de farmacias NOP, nosotros hicimos muchísimo foco en codificar el 100% de los productos que salían de ahí en sus cajas y a nivel del mayor nivel de detalle posible con la simbología estándar. Y la estándar me refiero al GS1 128, de manera tal que la recepción en un cliente de laboratorio, como puede ser farmacias NOP, van a contar desde el arranque con la codificación al 100% de su potencial. Entonces eso a nosotros nos daba la garantía de que la codificación generada en origen respetaba 100% al estándar y que ellos en la operación de recepción, de almacenaje y demás iban a poder sacarle provecho. Y apalancando un poco más la respuesta de Oscar sobre los beneficios que le aportaba, lo que uno tiene que tener claro que cuando implementa este tipo de sistema, no solamente te va a eliminar errores, que de hecho todo lo que tenga que ser errores por identificación de producto, puedo decir que se borran casi por completo del día a día. Un valor agregado importantísimo que ofrece este sistema es la precisión de los datos, porque normalmente en una gestión donde se tiene que vincular un sistema de depósito o un proceso de depósito con un sistema de gestión comercial y no hay una garantía sobre la calidad de los datos que se están intercambiando, siempre existe la probabilidad de que se generen errores que se puedan detectar en forma posterior. En este caso, cuando los procesos están totalmente validados y están totalmente certificados por el usuario y los sistemas los avalan y los respaldan al 100%, no solamente detecta el error en el mismo momento que se puede estar cometiendo, sino que al momento de estar exportando e integrando la información con el sistema de gestión comercial, los datos son precisos, certeros, y eso aporta un valor agregado muy importante. Adicionalmente a esto, el hecho de usar 128 estándar para los distintos procesos nos llevó de la mano a analizar en qué lugar le podían sacar mayor provecho también que no lo estaban haciendo. Y ahí fue donde tuvimos que trabajar en conjunto con los usuarios para, por ejemplo, una solución de cómo hacer para ir a piquear un producto en una anaquel de picking, donde el producto individual no tenía la referencia de la caja,
Entonces hicieron algunas estrategias para permitir imprimir desde el blog una etiqueta estándar, poder colocarla en el anaquel de manera tal que ahí sí podían escanear el producto, y en el caso que no correspondiese o que no tuviesen, tenían siempre la posibilidad de escanear los datos de forma individual. Pero lo que tiene que quedar muy claro es que cuando, por ejemplo, es muy común que en el mundo de la salud se habla de trazabilidad, y la trazabilidad como concepto es bárbaro, pero el sistema, el código de datos transporta los datos, pero el valor agregado de lo que es la trazabilidad como funcionalidad lo da la aplicación propiamente dicha. ¿Por qué? Porque en el caso de nuestro WMS blog para las operaciones de farmacias NOP, le permite a ellos sacar un reporte de trazabilidad informando un código de producto y un lote o una fecha de vencimiento, y van a tener el detalle exacto de cuándo entró, qué orden la generó, en qué fecha, en qué momento, dónde se recibió, con qué contenedor, en dónde se almacenó, cuándo se piqueó, cuándo se movió, cuándo se despachó, cuándo se tomó inventario. Y para todo eso el 128 es muy importante. Ahora bien, al margen de eso, al momento del despacho, tal cual como lo decía Oscar, el sistema termina aglutinando toda la mercadería y colocándola en una unidad logística, en un Serial Shipping Container Code. Y esos Serial Shipping Container Code están desde el día cero del funcionamiento del sistema, porque aunque no tuvieran identificación de lote o fecha de vencimiento con 128, el SSCC es el estándar que usamos para despachar los bultos, incluso en aquellas operaciones de cliente donde no tienen uso de estándares. Pero el Serial Shipping Container Code para identificar una unidad logística o un contenedor que contenga dentro otros contenedores estuvo presente al inicio. Y eso nunca ni siquiera tuvimos que discutirlo, defenderlo o promocionarlo, porque es una decisión interna nuestra de cómo identificamos un bulto a la hora del despacho. Así que yo creo que la funcionalidad del Serial Shipping Container Code como tal estuvo presente desde el inicio, está presente en absolutamente todos, pero cuando yo quizás no suelo hablar del SSCC porque lo tengo tan incorporado que no concibo en blog una operación de un contenedor que no se identifique con un Serial Shipping. Pero sí es diferente cuando se habla de lote, porque ahí te encuentras de lote o fecha de vencimiento o número de serie, porque también nosotros No soportamos. podría ser. Así que bueno, esa fue un poco nuestra experiencia con el Serial Shipping dentro de NOP. Muy bien. Evidentemente, ese nivel de detalle que tú describes, de llevar el control de qué salió, cuándo salió, quién lo envió, quién hizo el picking, a dónde se despachó, por qué puerta salió, y todo ese detalle es sumamente importante a la hora de solucionar una crisis sanitaria, una crisis alimentaria, de trazabilidad, porque ahí tienes toda la información. Basta con buscar el informe en el WMS y te sale toda la información para compartirla con tus socios de trazabilidad. Tus proveedores por un lado, tus clientes por otro. Está excelente. Sí, nosotros tuvimos algunos casos en algunos otros sectores donde pasaron situaciones de este tipo, y Claro. evidentemente bastará con colocar el código del producto y un número de lote, y yo te puedo decir exactamente, en primer lugar, cuántos productos de ese lote todavía siguen estando en el almacén, en qué ubicaciones están, en qué cantidad, cuándo entró, y al mismo tiempo, lo más importante, decir cuáles fueron todos esos productos y esos lotes, a quién fueron entregados, cuándo, cómo, en qué contenedor, en qué fecha y hasta con qué transportista. O sea, Claro. todos esos datos están íntimamente enraigados en lo que es la solución del producto como tal. Pero repito, si yo no tuviera la información original, lo que aporta el código de barra es la facilidad para capturar esos datos. Pero incluso aunque esos datos no lo hubiera capturado con un GC1 128 y lo hubiera hecho con datos separados, la trazabilidad como tal, si la aplicación está bien diseñada, también te tiene que ofrecer esa misma información de referencia, ¿se entiende? Muy bien. Bueno, yo creo que la verdad es que el nivel de detalle que están entregando ustedes es importante sobre este proyecto. Por lo tanto, algunas de las preguntas que tengo son un poco redundantes, pero a lo mejor Oscar nos podría indicar en términos generales cuáles fueron los beneficios más importantes que se pueden destacar de esta implementación, lo que más apreciaste desde el punto de vista de la eficiencia logística y también lo más importante, ¿qué es lo que te resultó más difícil en el uso y en la gestión del sistema? Mira, la verdad bueno, aunque sea redundante como acabas de decir tú, lo más beneficioso en realidad es el control de lote, de vencimientos, que nos permite trazar un producto desde que
se compra desde que llega de nuestra recepción hasta que llega finalmente nuestro cliente. Nosotros tenemos esa funcionalidad y tenemos la trazabilidad completa. Por lo tanto, nos permite gestionar, nos permite asegurar los despachos, nos permite incluso frente a un error, a un problema de despacho, a un problema de productos, ya sea logístico o un problema sanitario en donde hay que recoger, hacer un recall de productos, nos permite hacer una gestión mucho más acabada y con mucha más, digamos, certeza de lo que estamos haciendo y en tiempos bastante más acotados. ¿Ya? Por lo tanto, tenemos una ventaja importante en eso y eso yo diría que es uno de las grandes, digamos, ventajas que tiene este sistema. Por otro lado, el hecho de que nosotros como área farmacéutica podamos hacer gestión sobre nuestro flujo interno, mejorarlo, hacerlo eficiente, y eso es gracias a estas estandarizaciones que se han hecho, lo cual ha sido muy, muy, muy beneficioso y nos ha permitido tener, voy a comentar esto yo, que no corresponde a lo mejor, pero sí tiene sentido porque el WMS que tenemos actualmente nos está soportando nosotros como en busca siempre de las mejoras continuas y de mejorar el área logística y hacerla más eficiente. Nosotros incorporamos unas estanterías de altura que se llaman, que son otro proveedor, más bien es un WMS independiente, es más bien una máquina, por decirlo de alguna manera, la cual tiene un sistema de picking automático aparte, pero hubo que hacer, y bueno, esta igual funciona con todas las normas, con todo lo que requiere, pero hubo que hacer una interfaz con Block para que ambos sistemas distintos conversaran. Y la verdad que Block y sus procesos, justamente por lo mismo, que está estandarizado, tenemos toda la trazabilidad, tenemos dónde llega, dónde sale un producto, esto se incorporó como algo más. Por lo tanto, fue mucho más sencillo, mucho más acabado, mucho más rápido en tiempo. Más bien tuvimos más problemas con la instalación de esto nuevo que lo que significó llegar y organizar entre Hasa y nosotros estos nuevos anaqueles, estos nuevos muebles de altura que aprovechan la altura y aprovechan la velocidad de guardado y de picking para poder hacer más eficiente el sistema. Pero esto no lo podríamos haber tenido si no hubiéramos estado estandarizados, no hubiéramos tenido un WMS que nos permita ir agregando y ir creciendo en esto. Por lo tanto, esos han sido los mejores, digamos, con hechos reales hemos podido validar lo que significa tener un WMS que nos soporta todo lo que está soportando y además está decir que lo otro beneficioso es poder tener informes, hacer gestión, poder tener KPI a través de estos informes, una serie de cosas que antiguamente no existían. De hecho, con mi llegada, pues, a través y usando el WMS a lo mejor un poco más profundo que tenemos, pude obtener datos, información y con lo cual actualmente estamos aplicando KPI a nuestro personal y que son absolutamente certeros. Por lo tanto, uno de los beneficios además del WMS, ya que está estandarizado, nos permite trazar los productos y saber cuánto sale cada producto, cuánto prepara cada picador, cada colaborador que hace en su área y podemos tener KPIs diferenciados por área. Digamos. Por lo tanto, nada que decir, todo lo contrario, yo creo que ha sido un aporte, la estandarización siempre hace un aporte y uno parte del piso un poco más alto teniendo estandarizado y puede ir buscando mejoras a partir de un mínimo. Por lo tanto, ha sido muy beneficioso para nosotros. Excelente. Sí, yo tuve la oportunidad de conocer el sistema de picking automático que tienen ustedes, me sorprendió, la verdad. Estaba excelente. Bueno, y para ir terminando, vamos a hacer otra pregunta a Enrique. Enrique, por favor, después de la implementación en farmacias NOP, ¿cómo ha evolucionado el sistema Block desde aquella implementación hasta ahora, desde 2015 hasta ahora? Bueno, si te tuviera que contar, evidentemente todo eso no creo que nos dé el tiempo para poder cumplir con todo. Voy a hacer un resumen, ¿no? En Porque resumen, mejor, sí. acá lo que hay que tener en cuenta es que hay que tener dos aspectos. En primer lugar, cómo evolucionó la tecnología como tal. La tecnología evoluciona como tal. Y por el otro lado, cuáles fueron los retos que nos han puesto de enfrente los nuevos clientes que hemos ido incorporando, porque nosotros tenemos clientes de muchos sectores de actividades diferentes, como la industria automotriz, la industria de la ferretería, textiles, muchos textiles, cadenas de supermercados, tenemos empresas editoriales.
Entonces cada quien tiene su problemática puntual. En la tecnología como tal, lo primero que digo es que cuando hablamos de tecnología hay que dividir lo que es hardware y software, o nuevas tecnologías como tal. En el hardware, evidentemente, hubo un recambio muy, muy grande. En la época que se implementó el NOP, no existían, por ejemplo, las terminales robustas para depósito con sistemas operativos Android. Eran todos Windows Mobile o Windows CE. Y hoy los proveedores no entregan más Windows Mobile o Windows CE. Es exclusivamente Android. Entonces, el cambio ahí fue rotundo porque no es solamente cambiar un dispositivo de hardware. Eso obliga a que el software tenga que ser reescrito nuevamente en un nuevo lenguaje sobre sistemas operativos actuales, Android en este caso. El sistema operativo en el cual está desarrollado, la plataforma sobre la cual estaba desarrollada la aplicación también cambió. No voy a hablar técnicamente, pero hoy por hoy es muy común escuchar de nuevo lenguaje de programación. Lo que antes se hacía, antiguamente se hacía en ASP o en .NET, ahora están lenguaje nuevo como el Python o el PHP. Nosotros hemos migrado recientemente todo el sistema a PHP, hemos incluido capas de seguridad por donde ni siquiera lo pensábamos, un poco requeridas por los clientes. Hubo clientes que nos han pedido integrarnos directamente con validaciones de usuario a través del Active Directory de Microsoft, porque algunas cuentas nos piden hacer ese tipo de integraciones. Hemos tenido que integrar periféricos, como decía Oscar, por ejemplo, él hablaba de un almacén vertical, un almacén rotativo vertical que le permite trabajar de una manera diferente. Tenemos varios clientes que han hecho actividades similares. Otros clientes nos han pedido incluir o integrarnos con un sorter, un equipamiento que puede dividir o dirigir la mercadería de forma automática en función a determinadas secuencias lógicas que se seleccionan. Todo eso integrado automáticamente con Block. Adicionalmente, algo muy, pero muy importante, nosotros con el avance del RFID hemos desarrollado un middleware de RFID propio nuestro, middleware que tiene también la capacidad de soportar 100% los estándares CPC, como así también estándares propietarios. Y lo que hemos hecho adicionalmente fue integrar ese middleware a el Block WMS, con lo cual si un cliente viene y me pide una operación que amerite un proceso con identificación por RFID, independientemente que son cosas muy puntuales y que no es tan estándar como leer un código barra, siempre hay que analizar el proceso como tal, nosotros tenemos una herramienta que nos permite integrarlo sin mayor complejidad. Sobre eso también puedo decir que las tecnologías emergentes como realidad aumentada, inteligencia artificial, sin ir más lejos, o, o realidad aumentada, como ya lo he dicho, o voice speaking, o ese tipo de herramientas las tenemos, algunas de ellas ya en desarrollo, otras están en nuestro roadmap, pero evidentemente nosotros como empresa de tecnología tenemos que estar siempre un paso adelante de lo que el cliente conoce para tratar de identificar qué es lo nuevo, analizar si hace sentido o no, integrarlo en nuestro sistema, porque yo, al igual que lo digo siempre y siempre lo dije y lo mantengo como tal, no hace falta, no es necesario implementar la tecnología per se. Uno tiene que estar al tanto de lo que existe, pero hay que analizar claramente si realmente hace sentido o no. A modo de ejemplo, le puedo decir que 9 de cada 10 consultas que me hacen a mí sobre el uso de tecnología RFID, las empresas se van convencidas que lo mismo se puede hacer con código barra, con un resultado a un costo, un nivel costo-beneficio mucho más bajo. Eso no quiere decir que yo no sea un fanático de RFID, porque yo les recuerdo que en el año 99 fui mi primera vez con nuestro colega en aquel momento de Colombia a visitar las instalaciones del MIT para hablar por primera vez de código de EPC, para poder incluir estos estándares dentro del mundo de GC1, y ahí a partir de ahí se creó toda una movida. Pero con conclusión, la evolución del sistema es permanente. Nosotros aprendemos tanto de la tecnología que surge como de lo que los clientes nos piden. Y tratamos de estar a la altura para poder dar respuesta a todas esas necesidades y hacer un producto que sea ágil, intuitivo, eficiente y evidentemente que aporte valor a quien lo usa, ¿no? Perfecto, muy bien. Sí, en eso estoy totalmente de acuerdo contigo. La mayoría de las consultas que recibo de empresarios que van al extranjero y vuelven deslumbrados con la tecnología RFID, normalmente cuando les explicas de qué se trata y cuáles son los beneficios y los perjuicios o los inconvenientes que pueden tener una y otra tecnología, la verdad es que terminan optando por la opción código de barras avanzado, eso sí, no código de barras básico, sino el avanzado,
para solucionar el problema de forma mucho más rápida y mucho más económica también. Excelente, muchas gracias por sus opiniones, la verdad es que ha sido muy valiosas. Creemos que este tipo de entrevistas donde se ponen de relieve las dos visiones contribuyen a que los procesos de automatización en logística a través de la implementación de productos como los WMS compatibles con los estándares globales GS1 sean realmente cada vez más frecuentes y aceptados por las industrias, no solo de salud, sino de cualquier industria. Así que muchas gracias a los dos, Óscar, Enrique, muchas gracias por su participación.